A continuación, tenemos la suerte de contar con la participación del doctor Carlos Goicoechea, al cual animo a subir, por favor, y nos va a hablar del dolor, ese amigo o enemigo. Entonces, el doctor Goicoechea es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos, pero es que además sabe muchísimo sobre farmacología. Y he de decir una cosa, evidentemente todos se nos puede hablar de muchas cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida profesional, pero él es un gran docente, y es un gran docente además de pacientes. Y creo que eso hay que decirlo, y un pajarito me ha chivado, que una cosa que tú dices, pues hoy yo te la voy a decir a ti, con tu permiso, que no estás aquí por lo que nos vas a contar, que también, por supuesto, sino por ser una buena persona. Así que... Cuando quieras, el tiempo es tuyo. Gracias, Paloma. Presión cero, ya lo veis. O sea, yo ya relajado después de esta introducción. Bueno, gracias por invitarme, gracias por estar aquí a estas horas, un domingo, en vez de estar tomando ahí las rosquillas del Santo en la pradera de San Isidro. Yo cuando vi el programa y vi dolor, y vi que hablaba casi el último, dije, pues no sé de qué voy a hablar, porque seguro que ya lo han dicho todo. Lupus y dolor. Luego me di cuenta que no se había hablado de dolor. Tampoco se había hablado de Eurovisión, con lo cual dije, pues igual es que las cosas importantes se dejan para el final. Así que voy a intentar compartir con vosotros algunas de las cosas que sabemos sobre dolor, que creemos que os pasan a vosotros cuando tenéis dolor y que, bueno, pues, insisto, lo sabemos todos, porque todos sabemos lo que es el dolor y todos hemos sentido dolor alguna vez y deberíamos hablar mucho y entender mucho por qué esto del dolor es tan importante. Y la principal pregunta es, ¿el dolor es un amigo o el dolor es un enemigo? Probablemente, en parte, si lo pensamos, por eso no hemos hablado tanto de dolor en este congreso, porque el dolor nos han enseñado siempre que es una señal de alarma. El dolor es una indicación de que algo va mal, un tejido está fallando, está funcionando mal. Y entonces el dolor nos avisa. Y como el dolor nos avisa, el dolor nos previene. Y como el dolor nos previene, el dolor lo asociamos a la enfermedad. Falta de enfermedad, falta de dolor. Y lo que yo voy a intentar contaros hoy es que casi siempre es verdad, y eso es muy bueno, pero nos encontramos algunas veces con que la enfermedad puede mejorar y el dolor no. Y si el dolor y la enfermedad van de la mano, siempre que mejore la enfermedad debería mejorar el dolor. Y hay algo que nos está fallando. Hay algo que no está correlacionándolo. Y ese algo es que no hemos entendido que el dolor, por supuesto que es un síntoma, por supuesto que es una indicación de que algo va mal, pero el dolor crónico es una enfermedad. Y cuando el dolor se convierte en una enfermedad, toma sus riendas, toma su camino, va por otro lado. Y puede ir muy bien la enfermedad, y podéis tener muy controlado vuestro lupus, pero a lo mejor vuestro dolor no está controlado. Y hay que entender, y es muy importante, y esto lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, la verdad, que en un momento determinado la enfermedad provoca el dolor y en un momento determinado el dolor y la enfermedad pueden llevar caminos separados. Y tenemos que preocuparnos del dolor tanto como nos preocupamos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay una frase una definición de Margot McCaffrey, una enfermera que en los años 60 ya dijo: el dolor es todo lo que le pasa a una persona que dice que tiene dolor. Porque el dolor te cambia la vida, porque el dolor te cambia tus relaciones, porque el dolor te cambia tu colaboración, tu trabajo. Y tenemos que tener en cuenta y entender el dolor como una patología. Eso yo creo que es importante. Y seguramente esta primera parte, que va a ser una pequeña introducción, seguro que la tenéis bastante interiorizada, pero permitidme, por si hay alguien en la sala con lupus que no haya tenido dolor, explicarle lo que es esto del dolor. Hablamos de dolor nociceptivo. Y hablamos de dolor nociceptivo cuando es un dolor que está provocado por una causa que conocemos, que identificamos, que reconocemos. Y eso es el dolor nociceptivo. Y hablamos también de dolor neuropático. ¿Y cuándo hablamos de dolor neuropático? Cuando lo que está funcionando mal son los nervios que transmiten el dolor. Esas neuronas, esas células que se encargan de transmitir la información, esas neuronas no están funcionando bien. Y entonces hablamos de dolor neuropático. Y también, para completar la imagen, aunque no, bueno, a lo mejor sí viene un poquito al caso en este foro, hablamos también de dolor nociplástico, que es un dolor que no sabemos por qué pasa. Es cuando
No vemos nada, no encontramos nada, no hay ningún daño, no hay ninguna lesión, no hay nada que funcione mal y el paciente se queja de dolor. Y si el paciente se queja de dolor es porque tiene dolor. Aquí nadie se inventa nada. Otra cosa es que no lo encontremos, pero el dolor está, porque el dolor lo crea el cerebro. Y si tu cerebro está creando dolor es porque hay algo que está provocando que aparezca ese dolor. Y lo llamamos nociplástico porque no lo hemos encontrado. Pero estamos en ello, ¿eh? Seguimos trabajando en ello y algún día encontraremos la causa de todas esas situaciones que producen dolor. Y seguramente también habéis oído hablar de lo que es el dolor agudo. Y decimos, no, el dolor agudo es un dolor que dura menos de 3 meses. Y lo diferenciamos de un dolor crónico, que es un dolor que dura más de 3 meses. Y esta definición, joder, a mí me molesta bastante. Porque no es solo eso. Un dolor crónico no es solamente un dolor que dura más de 3 meses. Un dolor crónico es cuando todo ese sistema nociceptivo, y llamamos sistema nociceptivo al sistema que se encarga de reconocer una señal dolorosa, de transmitir esa información y de modularla, cuando toda esa señal se ve alterada. Y no es algo que dura más de 3 meses, es algo que ha cambiado completamente, que se comporta de una manera totalmente distinta. Y os voy a dar alguna pista de por dónde van los tiros. Y en el caso del lupus probablemente lo que tenemos es un dolor nociceptivo, porque reconocemos cuál es la causa del dolor. Sabemos que ahí hay una alteración, y os lo han explicado mucho y muy bien a lo largo de estos 2 días, que hay algo que está funcionando mal, y ese algo que está funcionando mal está enviando información dolorosa, está enviando información todo el rato. Y lo llamamos nociceptivo porque lo hemos reconocido. Pero si os dais cuenta, también he puesto una flechita hacia dolor neuropático. ¿Por qué? Porque cuando una neurona está todo el rato recibiendo información y todo el rato transmitiendo información, a veces la neurona se cansa. Y a veces la neurona se vuelve un poco loca y a veces la neurona empieza a enviar información como no debiera. Y esa neurona, cuya única función es transmitir información, empieza a funcionar un poco cuando le da la gana. Y cuando le da por funcionar como le da la gana, es cuando aparecen esos componentes neuropáticos en el dolor. Y tenemos muchos pacientes que tienen un dolor nociceptivo inicialmente, y ese dolor, si no se trata o si no somos capaces de arreglarlo, puede llegar a dar un dolor neuropático. Y muchas veces tenemos dolores que llamamos mixtos, con componente nociceptivo y con componente neuropático. Y si no buscamos los componentes neuropáticos del dolor, pues no los vamos a encontrar. Y si no los buscamos, si no los encontramos, pues tampoco los vamos a tratar. Entonces tenemos que entender que aunque es un dolor nociceptivo fundamentalmente, si hay una parte neuropática y esa parte no la tratamos, pues a lo mejor el alivio del dolor no es tan completo como nos gustaría. Y el dolor evoluciona. Y eso lo sabéis todos, y todas, sobre todo todas, cómo va cambiando y va modificando su forma de ser, y al principio te duele de una manera, y luego te va doliendo de otra, y al principio te duele en un sitio, y luego te empieza a doler en más sitios. Y todo eso lo sabemos, y todo eso lo podemos entender, y voy a intentar contaroslo un poquito. Llamadme loco, pero a lo mejor ya os han dicho que el lupus es una enfermedad inflamatoria. Si no, yo os lo cuento. Es una enfermedad inflamatoria, y esta enfermedad inflamatoria, la inflamación, es la causa primera del dolor. Y ese dolor se manifiesta de muchas maneras, depende de dónde se esté produciendo la inflamación. Pero está ahí, yo hasta ahora no he oído hablar de esto. Me llamaba la atención. Cuando hablamos de estos tipos de dolores que veis aquí, los podemos agrupar en 2 grandes familias. Los que son puramente nociceptivos y aquellos que tienen componentes neuropáticos. Cuando hablamos solamente de inflamación, cuando veáis itis aquí alrededor, siempre estamos hablando de inflamación y es un dolor que podemos identificar y reconocer muy bien. Cuando estamos hablando de una neuritis o una cefalea o un túnel carpiano, estamos hablando ya de dolores que pueden ir hacia un dolor neuropático. Ya no los conocemos también, ya no los identificamos también, ya no los sabemos tratar también. Y el problema es que muchas veces es un continuo. Y es que además el hecho de tener un lupus no se evita que podáis tener otros tipos de dolor, que van a estar ahí también. Y como ya de por sí tenéis un sistema nociceptivo un poco alterado, añadir otro tipo de dolor que tiene que utilizar ese sistema que ya está alterado para transmitir información, pues a lo mejor hace falta, al final lo que se crea es una confusión brutal. Y, oh sorpresa, los dolores os duelen más que a otras personas. Porque vuestro sistema de transporte es diferente, porque vuestro sistema de comunicación es diferente. Una rodilla que duele. Una rodilla que duele porque hay una inflamación, transmite la información a través de una neurona hasta la médula espinal.
aquí, en la columna vertebral. En el centro de la columna vertebral tenemos un sistema que recoge toda la información que viene de todas partes. Y en la médula espinal, esa primera neurona que veis ahí en rojo, habla con una segunda neurona. Fijaros, desde la punta del dedo gordo hasta la médula espinal, una neurona cada vez. Dentro de cada nervio, un montón de neuronas, pero son células tremendamente largas, que llevan la información a la médula. Y desde la médula, otra neurona envía la información hasta el cerebro. Y entonces, cuando la información llega al cerebro, pasan unas cosas tremendamente relevantes. Por un lado, hay una zona del cerebro, que está aquí en la corteza, que lo llamamos somatosensorial. Somato viene del griego, que significa cuerpo. La corteza somatosensorial nos dice dónde está el dolor. Y cuando la información llega a la corteza, dice, Carlos, te estás dando un golpe en el dedo gordo. Y la corteza te va a decir la intensidad de ese dolor. Carlos, y es un golpe gordo. Esa información llega a la corteza somatosensorial. Otra parte de esa información llega, lo he puesto aquí en verde, al sistema límbico, el sistema que regula las emociones. Y te das un golpe fuerte en la rodilla, ¡pum!, y se te saltan las lágrimas por la emoción que te produce ese golpe. Y al final, toda esa información, la que se ha generado en el sistema límbico, la que se ha generado en la corteza somatosensorial, toda esta llega hasta la parte prefrontal, hasta la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la que decide qué pasa con ese dolor. Y la corteza prefrontal se ha ido creando, pues, desde que nacemos, en función de nuestra educación, de nuestros genes, de la epigenética de la que hablábamos ayer, de nuestro nivel sociocultural, de un montón de cosas. No hay dos personas iguales porque no hay dos cortezas iguales. La grandísima diferencia entre nosotros no está en si somos rubios o morenos, no. La grandísima diferencia entre nosotros está en cómo es nuestra corteza prefrontal y cómo vivimos las experiencias que nos rodean. Eso es lo que los hace individuos, ahí es donde están las diferencias reales. Y como no hay dos cortezas prefrontales iguales, no hay dos dolores iguales. Y no hay dos personas que sientan el dolor igual. Ya, esta frase de, no, entiendo tu dolor, ¿qué vas a entender? ¿Qué vas a entender? Puedes aceptar que tengo un dolor y puedes entender que ese dolor, pero ¿entender cómo me siento? No, ponte mi corteza. Si no te pones mi corteza no puedes saber lo que siento. Y luego, bueno, existen unas vías descendentes, desde el cerebro hasta la médula, que juegan un poquito a decidir qué información se transmite y qué información no. Y esas vías descendentes son tremendamente importantes. Hoy hemos hablado del ejercicio, de la actividad física. Cuando hacemos actividad física, no deporte de forma masiva, sino cuando nos movemos, cuando mantenemos una actitud activa, desde aquí, desde estas vías descendentes, se liberan unas sustancias que llamamos endorfinas. Y las endorfinas lo que hacen es disminuir la cantidad de información que se transmite entre estas dos neuronas. Y llega menos información al cerebro. Esto lo saben los que hacen deporte y están jugando al fútbol, solteros contra casados, una patada en la espinilla y siempre alguien dice, venga, levántate que en caliente no duele. Y es verdad, en caliente no duele, ¿por qué? Porque estás liberando endorfinas y esas endorfinas que estás liberando están frenando la transmisión de información. Luego acabas el partido, estás sentado con la cervecita y tienes el pie, aparte de la inflamación que se está generando, evidentemente. ¿Sabéis cuándo se liberan endorfinas? Cuando tenemos expectativas positivas. Lo que llamamos el efecto placebo. Cuando creemos que algo nos va a funcionar, empezamos a activar esta vía moduladora descendente y frenamos la transmisión de información. Y ahí tenemos a los pacientes que habláis de los médicos y los pacientes que habláis de mi médico. Ese. El que habla de mi médico, ese es el que libera endorfinas cuando va a la consulta. Ese es el que se va a encontrar un poquito mejor. El que dice, no, los médicos, nada, eso ahí tenemos las endorfinas bloqueadas. Bueno, pues este es el sistema. Este es el sistema que regula la información nociceptiva. Este es el sistema que determina la cantidad de dolor que vais a sentir. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión más importante, que el dolor son dos cosas. Una sensación que se transmite y una emoción. Y si consideramos solo el dolor como una sensación y no entendemos que hay una parte de emoción que determina cómo te encuentras con ese dolor, cómo te sientes con respecto a ese dolor, el tratamiento se va a quedar cojo. ¿Por qué? Porque para la sensación tenemos un montón de cosas, fármacos, técnicas intervencionistas, fisioterapia, y va muy bien, pero nos falta la parte emocional. Hay días que no te puedes levantar de la cama por el dolor, y hay días que no te puedes levantar de la cama por el dolor, pero dices, pero vienen mis nietos, me voy a levantar.
Y durante un ratito se te olvida el dolor, porque tus expectativas son positivas, porque distraes el dolor. Y distraer el dolor es algo que se puede hacer de muchas maneras y tenemos estrategias: terapia psicológica, ejercicio, mindfulness, distracción, meditación. Y vamos a tocar los dos puntos, porque si nos quedamos solamente con uno, no vamos a conseguir un buen alivio del dolor. Entramos un poquito más en detalle. Tenéis inflamación. Es un hecho. Y esa inflamación que tenéis va a producir que estas neuronas, estos nociceptores que están aquí, recogen esa información y la transmiten. Y ahí tenemos nuestra neurona enviando información a la médula todo el rato. Fijaros, tenéis inflamación. La neurona está enviando información todo el rato. Eso no significa que estéis sintiendo dolor todo el rato, porque vuestro cerebro manda. Y vuestro cerebro determina si hay más o menos dolor y cómo responde a ese dolor. Y tu cerebro puede determinar que en un momento menos le interesa esa información que está llegando desde el fondo. No. Llega la información desde la rodilla al cerebro y el cerebro dice, paso, ahora me preocupan otras cosas. Y esa información no llega, pero se está enviando, Se está enviando. Y como esa información se está enviando en un momento determinado, el sistema inmune, que está ahí provocando esa inflamación, reacciona. Y dice, oye, algo está pasando en esta rodilla, Y el sistema inmune que va por ahí, esas células que van por aquí, por la sangre, y que salen de la sangre en un momento determinado, son células. Células que, ¿qué hacen? Lo único que saben hacer. Las células del sistema inmune, cuando se activan, liberan sustancias. ¿Sustancias cómo? Sustancias inflamatorias. ¿Y sabéis que estas sustancias inflamatorias tienen receptores en las neuronas nociceptivas? Y cuando estas sustancias que tienen receptores en las membranas de las neuronas estimulan la neurona, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que la cantidad de información que se va a transmitir va a ser muy superior. Y tenemos una neurona que estaba mandando una información en respuesta a un estímulo determinado y de repente resulta que esa neurona está viendo aumentada la cantidad de información. Y está enviando más información. Y como está enviando más información, el cerebro ya no puede no hacerle caso, porque ya es mucha información. Y el cerebro de repente se empieza a fijar en la rodilla. Dice, ojito, que me llegan señales de la rodilla muy importantes. Y el dolor es una señal de alarma. Y el cerebro casi siempre presta más atención al dolor que a cualquier otra cosa. Y entonces ahí nos duele. Y la información, bueno, os he puesto un pequeño resumen, ¿vale? Para que centremos las ideas. Las células del sistema inmune liberan sustancias inflamatorias. Esas sustancias inflamatorias tienen receptores en las neuronas que transmiten la información dolorosa. Por lo tanto, esos nociceptores transmiten información dolorosa. Inflamación y dolor van siempre de la mano, porque las neuronas reciben esa información. Y al final, esas señales mantenidas, continuadas en el tiempo, terminan por crear una cosa que conocemos con el nombre de sensibilización. Alguien lo ha mencionado antes esta mañana. Sensibilización. Y en una larga imaginación, como somos así de imaginativos, como es en la periferia, lo llamamos sensibilización periférica. Y la sensibilización periférica lo que me está diciendo es que las neuronas que detectan la información están más sensibles, responden antes, transmiten antes la información. Y esas neuronas se mantienen hipersensibilizadas mucho tiempo. Y cualquier estímulo que se produzca en esa situación se va a transmitir con más intensidad. Entonces, si yo me doy un golpe aquí, no voy a tocar esto para que no se caiga, si yo me doy un golpe aquí, a mí me va a doler. Pero si yo tengo una sensibilización periférica y mis neuronas están predispuestas a transmitir esa información con sensibilización periférica, un golpe, el mismo golpe, con la misma intensidad, con el mismo ángulo, se va a transmitir con mucha más fuerza. Por eso os decía antes, no, los demás no pueden entender vuestro dolor, porque no tienen vuestro sistema nociceptivo. Avanzamos un poquito, estamos en la periferia, vamos a la médula espinal. Está llegando ahí la información nociceptiva todo el rato. Y en la médula espinal, eso se tiene que detectar de alguna manera. La médula espinal tiene, curiosamente, una forma de mariposa, me ha gustado la idea, y esta forma de mariposa que tiene la médula espinal, en realidad es porque aquí, en la parte gris, aquí tenemos otras neuronas. Y entonces tenemos esa neurona que viene por aquí, por la periferia, que venía de aquí, de la rodilla, donde estaba el daño, y que llega aquí, a donde hay otras neuronas que transmiten la información hacia el cerebro. Y normalmente las neuronas se hablan así entre ellas, liberando neurotransmisores. Y cuando hay poca información, se liberan pocos neurotransmisores. Pero ahora tenemos mucha información.
Y como tenemos mucha información, se van a liberar muchos neurotransmisores. Y esos muchos neurotransmisores llegarán al cerebro. Y el cerebro recibirá mucha información que tendrá que gestionar y que tendrá que decidir si le presta atención o si no le presta atención. Vamos a meternos un poquito con un microscopio ahí dentro y vamos a mirar a ver cómo se hablan esas neuronas. Esas neuronas, esta sería la que viene desde la periferia y esta sería la que va a subir hasta el cerebro, liberan, ya os digo, neurotransmisores de muchos tipos, muy variados. Os sonará el glutamato, no tiene nada que ver con el glutamato que usamos en la dieta, pero hay otros neurotransmisores, sustancia P, etcétera, etcétera. Se liberan todos a la vez, porque la neurona tiene que transmitir mucha información, porque se está generando mucha información en la periferia. Entonces, libero muchos neurotransmisores que excitan muchos receptores. Y entonces, ¿qué hace esa neurona? Transmite mucha información. Y como esta neurona está recibiendo mucha información, la neurona se activa. Y entre las cosas que pasa cuando esa neurona se activa es que se liberan otras sustancias inflamatorias, como puede ser la ciclooxigenasa, que me da igual, una sustancia que favorece la inflamación, el óxido nítrico, que favorece la vasodilatación. Y esas sustancias que genera, fijaros, la segunda neurona, es decir, la neurona que está enviando la información hacia arriba, esa célula libera sustancias aquí, en la médula espinal. ¿Y estas sustancias qué van a hacer? Pues lo único que van a hacer, excitar las neuronas. ¿Y qué neuronas van a excitar? Todas las que están por ahí. También la neurona presináptica, también la neurona que viene desde la periferia. ¿Y entonces qué tenemos aquí en la médula espinal ahora mismo? Ahora mismo aquí en la médula espinal tenemos dos neuronas que están trabajando a la vez. Se supone que esta neurona solamente recibía información de la periferia, pero resulta que está recibiendo información de la médula espinal. ¿Y qué hace esta neurona cuando recibe información de la médula espinal? Libera más neurotransmisores que estimulan esta neurona. ¿Cómo responde esta neurona? Liberando sustancias que estimulan esta neurona, que libera más neurotransmisores que estimulan esta neurona, que libera sustancias que estimulan esta neurona. ¿Qué hemos creado ahí? Hemos creado un círculo vicioso. Hemos creado un círculo vicioso y de la misma manera que hemos alterado el funcionamiento de las neuronas en la periferia, ahora se ven alteradas las neuronas en la médula espinal. Y esas neuronas empiezan a liberar mucha información. Y sus condiciones de trabajo cambian y se vuelven más sensibles y responden antes. Y entonces a esto, que ocurre en la médula espinal, lo llamamos también sensibilización. Pero como ocurre en la médula espinal, lo llamamos sensibilización central. ¿Qué significa? Que la neurona está más reactiva, que la médula está más reactiva, que responde antes, que transmite más información. Así que tenemos en la periferia un círculo vicioso que está enviando mucha información a la médula espinal y en la médula espinal otro círculo vicioso que está enviando mucha información al cerebro. Y esto ya no tiene nada que ver con el sistema original. Ya no tiene nada que ver con tengo un problema en la periferia, ese problema se transmite a la médula y mi cerebro sabe que me duele. No, no, no. Aquí lo que tengo es un circuito, un círculo vicioso de amplificación. Y cuando tengo sensibilización central, cuando mi médula espinal está hiperreactiva, al final llega un momento que la información que venga de la periferia me importa poco. Porque aquí en la propia médula tengo un sistema de neuronas que se están retroalimentando y que están enviando información hacia arriba. Mucha información hacia arriba. Por decirlo mal, pero por decirlo de forma muy gráfica, el dolor, la señal, se está generando en la propia médula espinal, ya no tanto en la periferia. Y después de esto me diréis, ¿y a mí qué? Todo esto que me cuentas, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues mira, tiene que ver, porque si nos fijamos ahora en qué os está pasando o qué os puede pasar en algunas situaciones, tú tienes una rodilla que duele y esa rodilla está enviando información a la médula, está provocando una transmisión de información y a veces se genera una sensibilización central. La médula espinal, los distintos segmentos medulares se comunican unos con otros a través de una cosa que llamamos segmentos del Lissauer, pero da igual, que hace que lo que está pasando en el L3 tiene una repercusión con lo que está pasando en el L2 y con lo que está pasando en el L4. Y entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento que zonas por encima y por debajo de la lesión, por llamarlo de alguna manera, empiezan a recibir también información. ¿Y qué empiezan a hacer? Pues empiezan a transmitir información porque las neuronas son tontas. Y estas neuronas azules transmiten información porque se está generando el dolor, el daño, se está generando en la médula espinal. En este caso no hay información de aquí, no hay información nociceptiva que venga del codo. Pero como se está generando en la médula espinal, cuando esa información llega al cerebro, el cerebro no ve el codo, el cerebro recibe la información de la médula.
Y esa información le está diciendo, Carlos, te está doliendo el codo. No, no, si el codo está bien, Carlos, te está doliendo el codo. Porque mi cerebro manda más que yo, mi cerebro decide más que yo. Y puede pasar incluso que puede afectar al lado contralateral, es decir, al otro lado. Y resulta que un día te duele la rodilla mucho y te duele la otra rodilla también, y vas al trauma, te hace una radiografía y te dice, pues esa rodilla está bien. Oiga, que es que a mí me duele. Y dice, imposible. Imposible, porque yo no veo nada en la rodilla. Y es verdad, en la rodilla no hay nada. Donde está el problema es en la médula espinal, en la forma de transmitir esa información. Y todo el sistema de procesamiento medular está dañado, está alterado. Y toda la información que se genera y que tiene que pasar por la médula espinal está alterada. Y al final sientes dolor donde no lo tienes, porque aunque no hay un estímulo doloroso, aunque no haya inflamación aquí, el cerebro interpreta la información que llega desde la médula. Aquí el dolor ya no es nuestro amigo. Aquí el dolor ya no nos aporta nada. Aquí el dolor solamente sirve para fastidiar y para convertir ese estímulo nociceptivo en una enfermedad. Lo importante es ser capaces de combinar esas dos cosas, de entender que cuanto antes bloqueemos la información que se genera en la periferia, esa información que está mandando dolor todo el rato a la médula espinal, disminuiremos el riesgo de que se sensibilice, es difícil decir, se sensibilice la médula espinal y disminuiremos el riesgo de que se cronifique el dolor. Y luego ya, cuando el dolor se cronifica, pues entonces tenemos que emplear distintos medicamentos, distintos fármacos, porque ya la cosa no funciona igual, ya no basta solamente con afectar a la periferia. Espero no haberos aburrido mucho y termino con esta frase que es para mí de lo más importante. No, el dolor crónico no es un dolor que dura más de 3 meses, es mucho más. Es un cambio completo en el sistema nociceptivo, en el sistema de transmisión de la información. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por lo mismo que le he dicho a Alberto, ¿no? Por simplificar y hacer entendible algo tan complejo como es el dolor. Es decir, el dolor es complejo hasta para todos los biosanitarios y es una de las, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, la complejidad que hay detrás del dolor. Entonces, explicar procesos como la sensibilización periférica, la sensibilidad central de esta manera, pues merece doble aplauso.